Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Bajo el gran proyecto El ferrocarril como nunca antes lo habías visto, está publicado El Rápido de Valencia, un trabajo fotográfico en el que viajamos a los años 80 a bordo de un tren de dicha época. Lo cierto es que dicho trabajo es una crónica ficticia que recrea con mimo y esmero esta época tan entrañable ya pasada. Para ello, mi compañera de proyecto y yo utilizamos varias circulaciones de trenes históricos y obviamos muchos detalles que suceden a bordo de una circulación de este tipo. Es por ello que hoy vengo a contar la realidad de los trenes históricos. ¿Qué se vive a bordo de ellos? ¿Cuál es su ambiente? Es muy curioso, ya que se fusiona la vida moderna con el retroceso en el tiempo que trae el tren. Pero antes de emprender el viaje de esta crónica, quiero aclarar algo. La idea de realizar este viaje surgió de querer revivir con mi padre su viaje a la mili, es decir, el servicio militar obligatorio, allá por el año 83. Realmente mi padre viajó desde Valencia hasta Cádiz a bordo de un tren muy similar al que hoy conocerás. Su tren comenzó el recorrido en Barcelona, pero mi padre no subió a él hasta llegar a Valencia. Tardó nada más y nada menos que 25 horas debido a inundaciones en Albacete, algo totalmente impensable hoy en día. Esta vez, mi padre y yo nos hemos venido hasta Barcelona para realizar aquel tramo del viaje que mi padre no realizó en el año 83. Yo vengo con la ilusión de conocer cómo se viaja en los clásicos coches de la serie 5000 y 6000. Mi padre con la ilusión de rememorar una época de juventud. Son exactamente las 7 de la mañana y tras un café, la imponente estación de Francia nos da los buenos días. De este edificio inaugurado en 1929 salieron en su día trenes tan importantes como el lujoso catalán Talgo, que cubría el trayecto Barcelona-Ginebra, o el Trenhotel Pau Casals, entre la ciudad condal y Zúrich, entre otros muchos. Hoy en día, en su majestuoso vestíbulo solo se venden billetes de corto alcance, y sus grandes cubiertas solo ven la salida y llegada de media distancia o socorridos trenes de rodalíes de la R2 a Sant Vicenç de Calders. Y no hablemos del estado estructural del edificio. Goteras, óxido en los pilares y telas metálicas evitan que los techos colapsen y caigan sobre los andenes. Una verdadera lástima para un edificio tan especial y de semejante envergadura. Pero bueno, más allá de ello, la estación acoge hoy bajo su marquesina un tren muy especial y sobre todo diferente. Niños y mayores admiran con ojos de ilusión a Elena, locomotora de la serie 269, que Alsa ha restaurado con mimo, esmero y detalle para ser la titular de prácticamente todos los trenes históricos que circulan por vía electrificada. Tras ella se sitúa una sucesión de coches de la serie 5000 y 6000 de primera, segunda y tercera clase, también perfectamente restaurados. Todos ellos los custodia Alsa, y son utilizados también en el tren histórico turístico, tren de Felipe II, entre Madrid y El Escorial. Entre estos coches nos acompaña un clásico y flamante restaurante de la CIWL, una compañía que antaño se situaba entre una de las más importantes a nivel europeo en gestión de trenes de alto lujo. Este coche lo custodia la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías, que en cooperación con Alsa operan esta circulación. El detalle del coche restaurante se agradecerá a media mañana para tomar algo. El tren de hoy forma parte de los trenes que la compañía de autobuses opera como trenes patrimonio histórico ferroviario.
Concretamente, este es el tren del Mediterráneo y nos llevará desde Barcelona hasta Valencia por toda la costa mediterránea, incluyendo varias paradas. Un viaje en el que el azul del mar hará juego y contraste con los colores de la flamante locomotora japonesa que nos traccionará. Faltan unos 20 minutos para la salida del tren, así que vamos a ir tomando asiento. Nuestro coche es el número 2 y se trata del 6215, un coche de primera clase con todas las comodidades de la época. En el interior predomina la madera en las paredes, puertas de acceso a los compartimentos y detalles. Tenemos asignados los asientos número 45 y 46, enfrentados y junto a la ventana. Estos son de Sky verde, algo que era habitual en los coches de este tipo, así como en los de la serie 8000, los cuales mi padre recuerda con añoranza. Están presentes detalles como los clásicos ceniceros dorados o las rejillas portaequipajes en la parte alta. Bajo los asientos se esconden los tubos de la calefacción, que obviamente es a vapor. Y estos coches la tienen operativa, pero estamos en verano y no es necesaria. ¿Cuántas historias podrían contar estas paredes? ¿Cuántas gallinas habrán viajado bajo estos asientos? Quizá te parezca una broma, pero antaño esto era habitual. Mientras esperamos y comentamos detalles del tren, me doy cuenta de algo que me pone los pelos de punta. Adif ha tenido el detalle de anunciar por megafonía la salida de nuestro tren con el clásico y ya olvidado politono de estación. Aquel mítico que hacía eco en las paredes de las estaciones hace ya unos cuantos años. Esto es algo que recuerdo mucho haberlo escuchado en la estación de Valencia Norte cuando era pequeño. A nuestro compartimento entra un señor, ya de avanzada edad, y nos saluda con un buen día. Un aficionado al ferrocarril, que también quiere vivir esta experiencia. Y poco a poco se aproxima el gran momento, y el personal del tren se apresura para revisar los últimos detalles y gritar por el andén a toda voz: «Tren del Mediterráneo con destino Valencia. Pasajeros al tren». Clavados a las 7 horas y 31 minutos, la locomotora enciende sus ventiladores de refrigeración de motores y nos ponemos en marcha suavemente. Como decía, el tren tiene calefacción, pero no aire acondicionado. Al mismo tiempo, está dotado del mejor sistema de ventilación que puede pedírsele a un tren: ventanillas abatibles de doble hoja. Sencillamente especial poder disfrutar del placer de asomar la cabeza y presenciar cómo la gran marquesina de Francia nos despide hasta esta noche, que la volveremos a ver. Nos esperan unas 5 horas de viaje. El ritmo va a ser tranquilo y no podemos pedirle el tiempo de viaje que ofrecen los trenes Euromed o Intercity en este trayecto. El más rápido cruza entre capitales en unas 2 horas y 50 minutos aproximadamente. Aunque bueno, raro es el día que llegas puntual con estos servicios. Barcelona la vamos a cruzar entera por el subsuelo, y una de las ventajas de las ventanillas es poder ver y disfrutar de los entresijos de los túneles, cosa que en los trenes modernos solo puedes ver si viajas en cabina. La gente va muy ilusionada y hay muchas ganas por grabar y fotografiar la experiencia. La locomotora ruge por dentro de los muros de hormigón del túnel, mientras a buena velocidad nos acercamos a la estación de Passeig de Gràcia, la cual pasaremos sin detenernos. Tras surcarla bajo la atenta mirada de quienes esperan el tren en el andén, nos acercamos a Barcelona Sants, donde sí efectuaremos una parada momentánea. Tras cargar y llenarse prácticamente todos los compartimentos, salimos del andén, tras un profundo y retumbante bocinazo. Nos volvemos a adentrar en la penumbra del túnel, esta vez bajo la atenta mirada de los trenes AVE, Irio y Ouigo, que esperan a cruzar la península a 300 km por hora. Nosotros seremos más prudentes y nos quedaremos en los 120. Como decía, a un tren de este tipo no podemos pedirle lo mismo que a uno moderno. Esto lo comento porque en nuestro coche los compartimentos van sin luz. Parece estar averiada. Nos servimos con la que entra del pasillo y de las luminarias de los túneles. El resto de coches sí gozan de este privilegio, que en su día podría haberse llegado a llamar hasta lujo. Eso sí, esto ya no es un problema, ya que acabamos de salir del subsuelo barcelonés y nos ponemos rumbo al tramo más bonito e interesante de la línea,
la Costa de Garraf. Mientras, en nuestro compartimento nos acompañan un par de matrimonios ya mayores que han subido en Sants. Recuerdan viajes pasados. Entre industrias químicas y de logística, y tras algún cruce con otro tren, pasamos Gavà y Castelldefels, entre otras estaciones de la periferia de Barcelona. El Mediterráneo se abre ante nosotros, y el tren bordea sinuosamente las rocas a través de los túneles tallados en la misma. Pequeños balcones entre ellos permiten ver el azul del mar infinito. Es, sin duda alguna, espectacular. Pasamos la pequeña costa de Garraf, la cual se ve espléndida desde el tren. Pequeñas casas costeras de color blanco recuerdan ligeramente al paisaje andaluz y se sitúan a primera línea de playa. Nosotros pasamos la estación a bocinazo limpio y nos volvemos a introducir en el siguiente túnel. En breve llegaremos a Sitges y enseguida comenzaremos a frenar para efectuar la parada en Vilanova i la Geltrú, donde se encuentra el Museo del Ferrocarril de Cataluña. Este museo, junto al de Delicias en Madrid, es una de las sedes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y en él alberga una interesante colección de vehículos de todas las épocas de la historia del ferrocarril. Pero, antes de todo esto, disfrutemos de los últimos kilómetros junto al mar que dan nombre a nuestro tren. Paramos en la vía 1 de Vilanova i la Geltrú. Suben unos pocos viajeros y la gente que espera en el andén a otros trenes se queda totalmente impresionada con el colorido y la peculiaridad de nuestro convoy. Los más pequeños dan brincos de alegría y la juventud se queda perpleja y extrañada al ver que los coches llevan compartimentos. No todos los días se encuentran así. Detrás de nosotros viene a buen ritmo media distancia de Renfe, que nos rebasa en esta estación para no interrumpirle el horario. Tras su paso volvemos a emprender la marcha y salimos saludando por las ventanas a quienes se quedan en tierra. No conocemos a nadie, pero este simple acto es algo que ya no se puede hacer a día de hoy y hay que aprovecharlo. Son las 9:05. Es buena hora para almorzar, así que nos dirigimos entre roces al coche restaurante, situado en el centro de la composición. Este coche, como ya comentaba, es un coche perteneciente a la compañía CIWL, pero lo curioso son sus detalles. La cocina es a vapor, y en la chapa exterior del coche se notan los años y las capas de pintura. Eso sí, si el coche está circulando es porque cumple con las pertinentes normativas y ha superado las revisiones. Este coche suele formar parte de todos los viajes del tren azul de Azaft. Unos churros y un Nesquí. ¿Por qué no? Hoy no me apetecía café. A nuestro alrededor se escuchan todo tipo de conversaciones, tanto en catalán como en castellano. Se escucha hablar de trenes de otros países, de locomotoras, de vagones y de los muchos detalles de nuestro propio tren. Es un tren para aficionados, entusiastas y curiosos. Pasamos lentos por Sant Vicenç de Calders, donde finaliza la línea R2 de Rodalies, que nos viene acompañando desde la estación de Francia. Enseguida retomamos los 100 km por hora aproximadamente para pasar por Torredembarra y Altafulla Tamarit. Mientras nos tomamos el almuerzo, nos reparten unas pequeñas cajas conmemorativas del viaje, las cuales en su interior guardan 4 onzas de chocolate con leche. Sin duda es todo un detalle. Ahora, nada más terminemos, volveremos al coche número 2 para ver por la ventanilla la llegada a la histórica ciudad de Tarragona. Una vez detenidos, es precioso poder observar el reflejo de nuestro tren en las ventanillas de los que se sitúan en vías paralelas. Si retrocediéramos en el tiempo, concretamente a 2020, podríamos proseguir nuestro viaje pegados al mar y a la costa, como hemos hecho hasta ahora. Pero en dicho año fue inaugurada la variante de Vandellós, un nuevo trazado que sustituye al viejo que transcurría por Salou. Lo cierto es que este viejo trazado era de vía única y suponía un cuello de botella. Nuestra locomotora japonesa vuelve a alimentar sus motores para empujar la composición y proseguir hasta Castellón de la Plana, donde efectuaremos la última parada prevista del viaje antes de llegar a la capital del Túnez. Nada más salir de Tarragona, cruzamos entre imponentes refinerías y empresas químicas que se abren paso a izquierda y derecha de la vía. En breves instantes nos adentraremos en la nueva variante y nuestro tren parecerá demasiado moderno para semejante infraestructura. Yo, por ahora, voy a relajarme un poco en mi compartimento.
A lo lejos podemos divisar la inmensidad de campos de arroz del delta del Ebro, y el río como tal se abre paso bajo los ejes del tren al pasar por el imponente viaducto situado en la localidad de Amposta. En paralelo a nosotros, la autopista A7 nos sigue durante prácticamente todo el camino y nos acompañará hasta casi nuestro destino. La variante de Vandellós es una línea de altas prestaciones, muy similar a una línea de alta velocidad, eso sí, con la diferencia de que es de ancho ibérico, es decir, de 1668 milímetros. Empieza a pocos kilómetros de Tarragona y finaliza en un pequeño viaducto cerca de la localidad que le da nombre. Es una línea apta para los 250 km por hora, aunque ahora solo se circula a un máximo de 220. Cuenta con ASFA digital y el sistema RTMS, utilizado solamente por los vehículos dotados de dicho sistema. Tardó casi 20 años en construirse y sus fechas de inauguración fueron muy dispares, algo similar, aunque no tan exagerado, a lo sucedido en la variante de Pajares. Eso sí, esta no costó 4 millones de euros. Reduce aproximadamente media hora el viaje entre la capital valenciana y la ciudad condal en los trenes Euromed, pero lo cierto es que a nosotros, en este histórico tren, no nos importa mucho. Nuestro ritmo es otro. Prácticamente todo el pasaje, o al menos el más joven, va en las ventanas del tren. La verdad es que están muy cotizadas. Sentir el viento en la cara, ver la serpiente de coches verdes en las curvas y escuchar todo el rato el precioso sonido de la bocina de la máquina no tiene precio alguno. Es todo un placer inagotable. He de comentar también que el rodar de los coches es excepcional, pese a la edad de los mismos. También es cierto que la vía está en buenas condiciones. Nada que envidiar a otros trenes mucho más modernos. Es cierto que debido al aire que canalizan el pasillo y los compartimentos, los paneles interiores vibran ligeramente, pero no es nada que moleste. Lo que sí es muy gracioso es el cruce con otros trenes. El susto está asegurado, pero forma parte de la experiencia. Ahora es momento de dejarse llevar por el traqueteo, asomarse por la ventana, mirar al horizonte y disfrutar del paisaje mediterráneo. Ya no nos queda nada para llegar a la provincia de Castellón. El ritmo del tren es incesante y se respira un ambiente muy agradable. Alguna señal en anuncio de precaución o anuncio de parada nos han hecho aminorar la marcha, pero sin llegar a detenernos. Para los niños y las niñas es toda una aventura. Corretean por el tren y curiosean sin parar. Para mí, esto es vida. Es un placer enorme poder estar dentro de una época pasada que no llegué a conocer. No he hablado todavía de los peculiares baños de estos trenes. Antaño, antes de la existencia de los baños químicos, los residuos al tirar de la cadena daban directamente a la vía. Y esto mismo sucede en estos coches de la serie 5000 y 6000. Es realmente curioso levantar la tapa y ver pasar la vía a toda velocidad. Nuestro coche no tiene suministro de agua, pero el resto sí. Aún así, el lavabo tiene servicio de papel, jabón y además de una ventanilla también abatible que permite acercarse al máximo a Elena, la locomotora, y escucharla de cerca. Pasamos Benicarló, Peñíscola, Torreblanca y en Oropesa volvemos a decirle hola a las aguas del Mediterráneo. Enseguida estaremos notando el frío aire bajo el hormigón del túnel que cruza Castellón. Hasta hace bien poco llevábamos acumulados unos 15 minutos de retraso, pero hemos podido recuperarlos y llegaremos puntuales a la capital de La Plana. Efectuamos la parada alrededor de las 10 y 45 minutos. Aquí suben a nuestro tren todos aquellos aficionados de Valencia y Castellón que no han podido viajar hasta Barcelona para subir al mismo. Esta parada no estaba prevista cuando se lanzó el viaje, pero sin duda es necesaria. A partir de aquí está operativo el tercer carril por una de las dos vías y el AVE que cubre el servicio Madrid-Atocha-Castellón está al caer. Será bien curioso el contraste al cruzarlos con él. Bajo el hormigón la bocina de lina retumba y alegra los oídos de todos los presentes. Suavemente ponemos rumbo a nuestro destino final. Valencia nos espera. El tren ha tenido muy buena acogida, no cabe ni un alfiler. Es muy positivo que esto suceda. Iniciativas como esta han de promoverse para poner en valor la historia del tren en nuestro país. Nada más dejar el túnel pasamos a Almasora. Estamos ya dentro de la línea C6 de cercanías de Valencia. El cruce con unidades de este tipo será constante y bastante frecuente.
Pasamos Villarreal y Nules, y con sucesión de señales en anuncio de parada nos acercamos a Sagunto. Tiene pinta de que van a apartarnos hasta que se despeje el tráfico. Deberíamos haber cruzado con el mencionado AVE, pero, según la aplicación de Adif, circula con unos 12 minutos de demora. Actualmente el tramo Castellón-Valencia solo cuenta con una vía de tercer carril operativa. Esto dificulta mucho la explotación de la línea y hace que gestión de tráfico tengan que jugar al Tetris. Nosotros no somos un tren prioritario. No tenemos hora de llegada seria, por lo que pueden apartarnos el tiempo que haga falta. Efectivamente, la previsión no falla. Nos han detenido en la vía 3 de Sagunto, a los pies de su majestuoso castillo romano. Esta es una peculiar e histórica ciudad de pequeño tamaño, que tiene un gran patrimonio. Anuncian por megafonía de la estación el paso del Cercanías a Castellón, y enseguida lo vemos asonar por el fondo. Tras un juego de bocinazos entre ambos trenes, reemprendemos la marcha y nos banalizan al volver a incorporarnos a la vía general. El cruce con el ansiado AVE es inminente. Y así es. Entre Sagunto y Puzol nos cruzamos con la serie 100 procedente de Atocha. Lo gracioso es que, al igual que nosotros, este tren, pese a su etiqueta de tren de alta velocidad, es casi tan histórico como el nuestro, debido a sus 32 años en servicio. Tras pasar la estación de Puzol, pueblo con gran aprecio sentimental por mi parte, volvemos a la vía 1, por la que circularemos ya hasta Valencia. Entre los pasajeros ya se habla de una rica paella en la capital. Valencia está al caer. Al paso por Albuixec, el pueblo donde resido y donde nació mi pasión por el tren, se abren a ambos lados de la vía los campos de chufa, ese pequeño grano que, tras procesarlo, se convierte en la mejor merienda del verano valenciano, la horchata. Realmente la cuna de esta bebida está en Alboraya. Nosotros pasamos cerca, divisando desde el tren cantidad de barracas valencianas que se conservan en la huerta norte de Valencia, un espacio protegido y de alto valor cultural. Nos adentramos en el último túnel del recorrido, el de Cabañal, un barrio de Valencia que antaño era pueblo de pescadores. Sus calles conservan ese aire de lo que fue y dejan la huella de un pasado marcado por la pesca. La entrada a la estación del norte la hemos hecho en paralelo a un camello de la serie 592, que llegaba desde la reserva de la estación de Fuente San Luis. He de decir que la llegada no ha sido lo más espectacular del viaje, ya que debido a las obras de la estación de Valencia, nos han dirigido a la vía 21, apartados de la Marquesina, y el tren ha entrado sigilosamente sin apenas anunciar a lo grande su llegada. Hemos llegado y el andén, en cuestión de segundos, se abarrota de gente. Es todo un espectáculo. Son ahora exactamente las 13:02. Hemos llegado con apenas 7 minutos de retraso. Nada exigible. Pensé en todo, así que mi padre y yo nos marchamos a comer una rica paella valenciana a la cuna del arroz, el pueblo del Palmar en plena Albufera, y que ya mencioné en el viaje del Hablo entre Madrid y Valencia. Toca relajarse y disfrutar de la ciudad, de su comida, y ya que hemos hablado de ella, de una rica horchata bien fresquita. La vuelta a Barcelona está prevista para las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Durante este viaje he realizado un total de 353 kilómetros en tren. Y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.